Estimados amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigrer que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que dice saber más, o lo que aprendió de pescadores, vecinos y campesinos, que por lo que le enseñaron sus profesores. Hoy hablaremos acerca de cómo y por qué es tan importante para Estados Unidos, Ecuador, y cómo ha sido este fenómeno que se está viviendo en Colombia cuando ha caído preso Álvaro Uribe, algo que parecía imposible. Tenemos que partir de ese hecho. Se puede decir que los cuatro más importantes narcoestados que existen en América Latina son: el primero, México; el segundo, Colombia; el tercero, Perú; y el cuarto, Ecuador. Estos narcoestados tienen la particularidad de que el enriquecimiento rápido que produce la cocaína, las drogas, es tan importante que genera una conducta social y que es la justificación para que Estados Unidos intervenga en nuestros países con bases militares. Al otro lado de México están numerosas bases militares norteamericanas, más que en la frontera norte. Está la migra, toda la policía que controla la migración, las drogas, en fin. La frontera más peligrosa, consideran ellos, es la frontera sur. Y esto se debe precisamente a que México se ha convertido en un narcopaís machista, donde ya nacer mujer es en sí un peligro. Este narcopaís machista, donde el enriquecimiento rápido a partir del narcotráfico lleva ya décadas, y donde los narcotraficantes son un poder, porque recordemos que el poder es aquel uso de la fuerza, y ellos tienen la capacidad de usar gran cantidad de fuerza, de intimidar al gobierno. Lo mismo que pasó con Pablo Escobar en los tiempos de los años 80. En el caso de Colombia, es otro narcoestado donde también el enriquecimiento rápido es furor. Colombia es un país que ha vivido la violencia desde sus orígenes en 1817, pero al llegar el siglo XX esta violencia se volvió incontrolable, y a partir de la segunda mitad del siglo XX la resistencia armada de los guerrilleros y el acuerdo de paz han señalado las pautas de comportamiento de ese país. Hoy ha sido juzgado o está en prisión, en este momento detenido, Uribe. Es en Estados Unidos, mientras que en Estados Unidos narcotráfico ha sido pues la doctrina política de Donald Trump y de muchos presidentes que vienen desde México, desde Nixon, seguido de George Bush, todos, incluido Obama, y también todos los que han estado en los Estados Unidos de presidentes. En México el narcotráfico llegó a convertirse en poder político. Peña Nieto, como dice el Chapo Guzmán, fue financiado directamente por el narcotráfico. Y en el caso de Uribe creó las Autodefensas Unidas de Colombia, y las Autodefensas Unidas de Colombia encontraron en el financiamiento del narcotráfico una fuente de financiamiento para sus acciones militares, y siguen siendo hasta ahora un problema con los denominados grupos residuales, entre los que están los Águilas Negras y todos esos que están inclusive ayudando a Guaidó. Las paramilitares en Colombia, igual que la guerrilla, las FARC, han sido el gran problema y no se ha resuelto con el acuerdo de paz. Uribe se convirtió en el hombre más poderoso de Colombia, un individuo con capacidad de poner y quitar presidentes. Y esa es la razón para que todo el mundo esté asombrado de que en Colombia, el país de la impunidad, de la violencia, donde matar campesinos y guerrilleros
es el pan nuestro de todos los días, Uribe se encuentre ahora detenido y pueda ser juzgado, cosa que es muy difícil, por lo que ha sido su trayectoria de vida, la violencia, el uso de la violencia. Y eso le convirtió en la persona más poderosa de Colombia. En el caso de Perú, Perú es otro narcoestado. A diferencia de México y de Colombia, la violencia llegó a tener una gran importancia en los años 90 cuando Fujimori era presidente y estaba Sendero Luminoso. Entonces Fujimori produjo una serie de genocidios por los cuales ahora está sentenciado y en la cárcel. Sin embargo, Perú es un narcoestado, el segundo más grande productor de cocaína del mundo, y este narcoestado tiene una población fundamentalmente informal que está esperando cualquier oportunidad para ganarse el pan nuestro de cada día y andan por las calles sin un jefe y un patrón fijo. Recordemos que Perú ha sido el país del saqueo, el país del botín. Ahí el oro fue el motivo de llegada de los españoles y sigue siendo y sigue saliendo de Perú. Es la mayor riqueza. Pero no existe esa violencia organizada, esa mafia, esos carteles violentos como los que existen en Colombia y en México. Sin embargo, gran parte de la política de México, de Perú, está bajo el control del dinero del narcotráfico, que es, a no dudarlo, junto con otras formas, con la explotación minera, las dos mayores fuentes de enriquecimiento rápido que existen en ese país. En el caso de Ecuador, la situación es especial. Ecuador es un país que, a diferencia de México, que ha sido un país donde la violencia y el machismo se convirtieron en poder, en Colombia la violencia y el enriquecimiento rápido a través del narcotráfico y de cualquier forma se convirtieron en poder. En Perú, la explotación minera, la explotación humana y el narcotráfico se convirtieron en poder. En Ecuador, el poder y la riqueza han tenido otras particularidades. Es un país donde la riqueza ha ido y ha venido de acuerdo a ciertos momentos de alta producción de productos que han tenido demanda. Por ejemplo, tuvimos a comienzos del siglo el cacao. Tuvimos una fiebre del cacao. A mediados del siglo pasado tuvimos el banano, produjo una fiebre, una locura en la población. Luego, a finales, tuvimos el petróleo, también produjo una fiebre en la población. Cuando cayó el petróleo, el banano y las flores y el camarón, que estuvieron a finales del siglo pasado, vino una época de locura que era la época de las remesas, de la migración, y ahí entonces comenzó Ecuador a convertirse en un país transportador de droga y transportador de ilegales a los Estados Unidos y al mundo entero. El tráfico humano y el tráfico de narcóticos se convirtieron en boom. Más tarde llegó el boom de las materias primas que subieron de precio y de paso las empresas y cargos públicos. La inversión estatal en la época de Correa, que nos dio otra perspectiva, porque fue el primer gobierno que tuvimos en Ecuador que no fue mentiroso, que lo que hizo y lo que dijo lo cumplió. Porque la particularidad de las formas de gobierno en Ecuador es que hemos vivido de la mentira, la traición y el oportunismo encaramado en Carondelet en el Palacio de Gobierno, y desde ahí estos grandes mentirosos, estos grandes traidores han hecho de las suyas y han conseguido el enriquecimiento rápido a través fundamentalmente de los cargos públicos, las empresas públicas, que es lo que estamos viviendo en este momento en Ecuador. Estados Unidos se enfrenta al hecho de que las bases militares que tiene en Estados Unidos, en Ecuador, en Colombia, en Perú y en el otro lado de la frontera, en realidad, y la famosa lucha al narcotráfico, en realidad
son mecanismos para controlar la justicia, para controlar al gobierno, los ejércitos y las policías. Y el narcotráfico se ha vuelto el peor enemigo de Estados Unidos, no porque los norteamericanos consuman narcotráfico, porque el narcotráfico viene de todas partes del mundo, sino porque los narcotraficantes latinoamericanos han logrado penetrar su frontera. El día de ayer nomás se descubrió un túnel de 400 metros en la frontera entre México y Estados Unidos en el estado de Arizona, y esto nos hace ver que los narcotraficantes han logrado penetrar las fronteras norteamericanas con submarinos, con túneles, con mulas, son seres humanos que transportan droga, con el soborno a la policía fronteriza, con la intimidación a la misma policía fronteriza, y además han logrado apropiarse de las calles de los Estados Unidos, donde las han convertido en una gran fuente de enriquecimiento rápido y de trabajo para los ilegales, que son los que ellos a su vez ganan. A este gran tráfico de drogas se suma ahora el tráfico de mujeres en una población de Estados Unidos envejecida, donde la prostitución se ha vuelto un gran negocio y que ahora además motiva el tráfico humano. Pero al tráfico humano también le sigue el tráfico de personas que van a los Estados Unidos a hacer el trabajo que los norteamericanos no quieren hacer, el trabajo sucio que se llama. Y ese trabajo lo hacen las personas que llegan allá de ilegales y que están dispuestas a trabajar escondidas, con malos sueldos, sin seguro, sin pensión de jubilación y sin nada. Finalmente nos queda por observar que esta presencia de Norteamérica y la incidencia en los países como Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, México, en las elecciones, nos mueve a pensar que ha llegado la hora en que un presidente latinoamericano llegue por fin a Estados Unidos a gobernar y consiga eliminar lo más odiado que tenemos en este momento en el continente americano, que es la frontera entre México y Estados Unidos, y esa policía horrible que se llama la migra, para que todo el continente americano, desde Canadá hasta la Argentina, puedan convertirse en un solo país, en una zona de libre circulación de personas y mercancías, como lo es la Unión Europea. Aspiramos que los sueldos en América Latina sean iguales que los sueldos en Estados Unidos, para que la gente no tenga que emigrar buscando el sueldo a ese país. Y en segundo lugar, que las materias primas de nuestros países sean mejor pagadas, para no vernos obligados a producir coca, porque una hectárea de coca produce lo que producen 20 o 30 hectáreas de maíz. Entonces, si eso se logra superar, evidentemente nos alegrará poder participar de un nuevo momento histórico creado por la pandemia, donde ante nuestros ojos se derrumba el mejor país del mundo, y nosotros a su vez nos vemos arrastrados por una ola de pobreza que nos obliga a migrar en busca de nuevas posibilidades en cualquier parte del mundo. Muchas gracias.